El Milan quiere replicar la Operación Brahim con otra perla del Real Madrid. El conjunto rosonero quiere reforzar su plantilla y tienen en la mira a una estrella del Santiago Bernabéu. El AC Milan está interesado en fichar a Arda Güler, mediocampista ofensivo turco del Real Madrid este verano. Según el diario Sport, los rossoneri quieren repetir la exitosa Operación Brahim para llevar al joven talento turco de 19 años a San Siro. La historia de Arda Güler en el Real Madrid ha sido una montaña rusa desde su llegada. La temporada fue complicada para el joven debido a problemas físicos que limitaron su participación. No obstante, bajo la tutela de Carlo Ancelotti, Güler logró recuperarse y tuvo un impacto significativo en los pocos minutos que jugó. A pesar de disputar solo 440 minutos en 12 partidos en todas las competiciones, Güler dejó una impresión duradera al anotar 6 goles. Además, su desempeño con Turquía en la Eurocopa 2024, donde contribuyó con un gol y 2 asistencias en 5 partidos, ha reforzado su reputación como uno de los jóvenes más prometedores del fútbol europeo. Sin embargo, su situación en el Real Madrid es delicada. Diversos informes sugieren que podría salir cedido este verano, con varios clubes importantes mostrando interés en él. Entre ellos, el Liverpool ha hecho una solicitud formal, pero ahora es el AC Milan quien se perfila como un serio contendiente por sus servicios. El interés del Milan es lógico. El club ha realizado fichajes estratégicos en el centro del campo recientemente, con jugadores como Tijani Reinders y Ruben Loftus-Cheek destacando en la última temporada. No obstante, los rossoneri buscan añadir más creatividad y juventud a su plantilla, y Güler se presenta como una opción ideal. El plan del Milan es obtener a Güler en calidad de préstamo, replicando el modelo exitoso que emplearon con Brahim Díaz. Sin embargo, las posibilidades de que esta operación se materialice parecen escasas, a menos de que puedan convencer al jugador. El plan barrio del Real Madrid si no fichan a Leny Yoro. El conjunto merengue busca un cuarto central de primer nivel que pueda ocupar el lugar de Nacho. El Real Madrid está considerando seriamente la opción de traer de vuelta a Mario Gila para reforzar su línea defensiva tras la salida confirmada de Nacho Fernández. Con la rotación defensiva necesitando urgentemente un nuevo integrante, Gila surge como una alternativa viable si el fichaje Leny Yoro se complica. La necesidad de asegurar un cuarto central se vuelve imperiosa, dado que actualmente el equipo cuenta con Antonio Rüdiger, Eder Militao, David Alaba y Jesús Vallejo, quien estaría muy cerca de salir del club. Se complicó la opción Leny Yoro y Mario Gila gana enteros. Leny Yoro es el principal objetivo del Real Madrid. Sin embargo, la operación no será fácil debido a la alta demanda del jugador, que también ha captado el interés de PSG y el Manchester United, este último dispuesto a pagar más de 50 millones de euros. La competencia está muy fuerte. En caso de no concretarse el fichaje de Yoro, Mario Gila aparece como la opción más factible para el Real Madrid, según informó el diario AS. El español, que dejó el club blanco hace 2 veranos para unirse al Lazio, ha demostrado su gran nivel en la Serie A. Se ha consolidado con el pasar de los partidos, demostrando su calidad defensiva. El hecho de que el Real Madrid aún posea el 50% de los derechos de Gila facilita su posible regreso, pues solo necesitaría pagar la mitad de su valoración actual. El conjunto merengue, que cerró la venta de Rafa Marín al Napoli, puede ver con buenos ojos la incorporación de Gila, aunque la Lazio no está interesada en dejar salir a uno de sus mejores defensores. Si Andriy Lunin se marcha, ¿cómo debería abordar el Real Madrid la situación de sus porteros? Dado que el Real Madrid no tiene intención de vender a ninguno de sus principales miembros del primer equipo, será muy interesante estar atento al caso del único jugador que podría dejar el club este verano, Andriy Lunin. El tapón ucraniano ha estado fuertemente vinculado con una salida durante la ventana de transferencia, y cuando recientemente fue interrogado sobre el tema, pareció echar más leña al fuego. Lunin estuvo fantástico para el Real Madrid la temporada pasada, habiendo suplido en ausencia de Thibaut Courtois, quien sufrió graves lesiones de rodilla consecutivas. Sus actuaciones jugaron un papel importante en la victoria de los blancos en la Liga y la Liga de Campeones, aunque no será suficiente para asegurarse el puesto número 1 en el futuro.
Salvo que surjan más problemas de lesiones, Courtois será el portero titular de Carlo Ancelotti para la próxima temporada, lo que significa que Lunin se vería obligado a regresar al banquillo. Sin embargo, quiere seguir jugando, por lo que una salida es muy posible. En las últimas semanas, se le ha relacionado con la Premier League, más concretamente con el Arsenal y el Liverpool. Si Lunin se marcha, la expectativa es que el Real Madrid intente volver a fichar a Kepa Arrizabalaga, que estuvo en el club la temporada pasada. Originalmente fue contratado como reemplazo de Courtois en el verano de 2023, pero las excelentes actuaciones de Lunin lo llevaron a tomar el puesto titular a partir de noviembre. Dado que Courtois tiene 32 años y ha sufrido 2 lesiones graves en el lapso de 12 meses, no hay duda de que el Real Madrid verá a Lunin como su sucesor a largo plazo. Sin embargo, si este último presiona para una salida, ese plan se esfumaría y los jefes del club tendrían que considerar una alternativa. Los blancos tienen opciones desde dentro, siendo la más obvia Fran González. A sus 19 años, Fran es candidato a suceder a Courtois a largo plazo y está muy valorado en el Real Madrid. Ha estado en el primer equipo con regularidad durante los últimos 12 meses, aunque sería demasiado pronto para que fuera el suplente de Courtois. También necesitaría madurar rápidamente si quisiera asumir el puesto número 1 cuando Courtois se haga a un lado. Es posible que se necesiten una cesión o 2 para ayudar con eso. El Real Madrid también podría fichar ahora a un sucesor a largo plazo de Courtois, en lugar de contratar a Courtois. Fichajes los ha vinculado con Diogo Costa del Porto, aunque sería una medida sorprendente, dado el costo esperado. Es un portero fantástico, pero Courtois seguiría siendo el número 1, y eso es mucho dinero para gastar en alguien que tal vez no juegue durante al menos 2 o 3 años. La solución obvia a corto plazo para el Real Madrid es volver a fichar a Kepa, y es una decisión sólida. Es un suplente capaz, como demostró la temporada pasada. El problema al que se enfrentan los jefes del club es la identidad del sucesor de Courtois, ya que no sería del todo obvio si Lunin se marcha. Es algo que habría que abordar.